Y ahora sí. ¡Viva el Perú! Gracias, hermanito, pégate un poquito más. Para que la gente pueda pasar tranquilo, hermano. Ya, claro, pues, hermano. Chocherita, pégate un poquito más, hermano. Jamuy, jamuy. Muy bien, hermano. Muy buenas noches, compatriotas. Gracias por esa enorme sintonía. Gracias por esa preferencia. A este humilde espacio, Ágora Popular del Perú para el mundo. Epicentro de la política en el Perú. Muchísimas gracias, hermano. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo para mi amigo Sergio Cori en el distrito de Mazuco, en Puerto Maldonado. Un aplauso, hermano. Gracias, muchas gracias, compatriotas, muchas gracias. Muy bien, compatriotas, tenemos 3, 4 puntos, pero siempre vamos a empezar con lo que está sucediendo en ese circo llamado juicio contra el señor Pedro Castillo Terrones. Hay que decir la verdad al pueblo peruano, hermano. Mira, hoy en la mañana, escucha, hermanos, escucha, vamos a demostrarle al Perú y al mundo de que el juicio que se le sigue al señor Pedro Castillo Terrones fue un burdo montaje de la mafia y se está cayendo cada día porque los testigos se contradicen, pero esos testigos no saben que en futuro cercano van a ser sentados como acusados por mentir, por conspirar, por haber complotado burdamente contra el orden constitucional. Compatriotas, hoy en la mañana el señor Pedro Castillo Terrones se presentó en el Ministerio Público. ¿Lo han visto o no? Ya, muy bien. ¿Qué cosa es lo que dijo el señor Pedro Castillo Terrones que conmovió a la sala? Ayer lo dije, ahí lo dije acá. Dijo el señor Pedro Castillo Terrones hoy en la mañana en el Ministerio Público: los que pararon el vehículo, los policías que pararon el vehículo, dijo, su fin era acabar con mi vida y la de mis hijos. Es palabra de Pedro Castillo Terrones. Dijo, lo que buscaban era acabar con mi vida y la de mis hijos. Por lo tanto, dijo, agregó él, que este juicio es un mamarracho jurídico. Y es verdad, hermano. Lo que dice Pedro Castillo es cierto. ¿Por qué? El día de ayer lo dije acá bien claro, es para recordar un poco de memoria. El escolta o conductor del vehículo El Cofre del 7 de diciembre del año 2022, uno de la policía, rindió su manifestación en el Ministerio Público y dijo lo siguiente: cuando paran el vehículo, vimos 4 o 5 uniformados que pertenecían a la Policía Nacional con pasamontañas y con armamento de alto poder de fuego apuntándole a la hija del presidente en la cara. Lo he dicho, el testigo, no yo. Esos policías uniformados apuntaban con un fusil de alto poder de fuego, ¿no?, a la cabeza del presidente y al rostro de la niña que lloraba fuertemente y se abrazaba a su padre. Así ha sido, hermano. Así ha sido. Ahora, cuando Pedro Castillo Terrones dice lo que buscaban es acabar con su vida y la de sus hijos, yo también lo he dicho eso siempre. El objetivo era seguramente eliminar al señor Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque Pedro Castillo Terrones, ni sus hijos, ni el chofer, ni el traidor que estaba atrás, reaccionaron. El policía dijo lo siguiente: me parecía que los que apuntaban a Pedro Castillo Terrones y a su hija buscaban cualquier momento de reacción de los que estaban en el interior del vehículo y seguramente hubiesen hecho, hermano, escarnio, ¿no?, con el señor Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué? Porque lo tenían en la mira, lo tenían apuntado. Pero estos policías no se daban cuenta que ese señor no tenía ningún tipo de arma. Ningún tipo de arma.
Mira, hermano, ¿sabes quiénes deben ser llevados? No sé, hermano, como testigos o como acusados ante el Ministerio Público. ¿Quiénes eran los policías que intervinieron al vehículo del señor Pedro Castillo Terrones con pasamontañas, con fusil de alto poder de fuego y que lo apuntaban con el dedo en el gatillo al señor Pedro Castillo Terrones y a sus hijos? Esos señores tienen que declarar ante el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que le pregunten quién les ordenó. ¿O no, hermano? Pero ya se sabe, los que decidieron la captura de Pedro Castillo Terrones fue el que era en ese entonces el señor comandante general de la Policía Nacional, el general Alfaro. ¿Quién fue el otro? El que tenía la encargaduría o la encargatura de la PNP, el señor general Vicente Álvarez Moreno, y el señor Angulo, el que ordenó directamente a los policías para intervenir el vehículo presidencial. Lo he dicho y lo ratifico una vez más, como lo ha dicho el señor Pedro Castillo Terrones. Para mí, ¿no? Y para la población mayoritariamente, el objetivo era eliminar al señor Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué no lo hicieron? Porque estos ocupantes de los vehículos no reaccionaron en ningún momento, y porque ahí había un policía. El conductor del vehículo era un policía. Él es el que ha dicho todo esto. Entonces, esto demuestra, compatriotas, no, que la mafia está ahí. Ahora, falta determinar. Hay un juez que ha dicho lo siguiente: todos los testigos tienen que ser citados nuevamente para que respondan por las contradicciones en su manifestación. Hermano, mira, estos tombos son brutos. ¿Por qué? Cuando una persona va a la fiscalía y la fiscalía te toma tu manifestación por cualquier hecho, ¿no? Y ellos ven y te citan nuevamente. ¿Por qué te citan nuevamente? Para preguntarte lo mismo. Y si entras en contradicciones, entonces se dan cuenta que estás mintiendo. Porque cuando mientes nunca vas a decir toda la verdad. Siempre van a encontrar contradicciones, como la señora Marta Moyano. Esta señora, mira, hermano, un ejemplo, una contradicción tremenda que esos jueces, que para mí son fujimoristas, no quieren tomar en cuenta. Mira, hermano, cuando preguntan a Marta Moyano, le dicen: señora Marta Moyano, ¿a qué hora a qué hora aprobaron la vacancia contra el señor Pedro Castillo Terrones? Ella dijo: a la 1:51, si no me equivoco. Muy bien, y le vuelven a preguntar y dicen: señora, ¿a qué hora detuvieron al señor Pedro Castillo Terrones? ¿Antes o después de la aprobación de la vacancia? Ella dijo: después. Pero el Ministerio Público le enseña un documento de la Policía Nacional donde levantan, lo llaman creo que un acta, levantan un acta con la detención de Pedro Castillo Terrones. Resulta que Pedro Castillo Terrones fue detenido a la 1:41. ¿A qué hora aprobaron la vacancia? 1:52. Pero ni bien aprueban la vacancia, eso todavía no entra o no juega. ¿Por qué? Porque se tiene que publicar en el diario oficial El Peruano, y la publicación demoró de una hora a más. Entonces esto demuestra que Pedro Castillo Terrones fue
capturado cuando aún ejercía la presidencia de la República. Ahora, esta señora Marta Moyano tiene muchísima responsabilidad. La pregunta sería para Marta Moyano: ¿quién diablos le ordenó cerrar el Congreso de la República? Ella es la que cerró las puertas y las rejas. Cuando esta jovencita congresista Adriana Tudela dice que cuando quiso entrar al Congreso encontró la reja, ¿sabes quién ordenó cerrar la reja? La señora Marta Moyano. ¿Cómo va a ordenar cerrar ella si ella era la segunda vicepresidenta del Congreso de la República? O sea que se pasó por la autoridad del señor José William Zapata, que en ese entonces era presidente del Congreso de la República. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Usted cree, peruano, usted cree que la señora Marta Moyano, por criterio propio, haya ordenado cerrar las puertas y las rejas del Congreso de la República? No. ¿Sabes a quién consultó? A la señora Keiko Fujimori. Hermano, en la vida ella se va a atrever. Seguramente que lo llamó y dijo: señora Keiko, pasa esto, quiero cerrar, hazlo. Así ha sido. Entonces, ¿quién dio el golpe de Estado? La señora Marta Moyano. La pregunta: han pasado más de 2 años. ¿Y por qué la señora Marta Moyano nunca declaró, nunca dijo que ella había ordenado cerrar el Congreso? ¿Por qué se quedó callada tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estaban manoseando la justicia. Hay un dicho que reza al respecto. Dice: la obra maestra de la injusticia es hacer creer lo injusto como justo. Escuchen, hermano, otra vez. La obra maestra de la injusticia es tratar de hacernos creer lo injusto como justo. Y eso es lo que está pasando con el señor Pedro Castillo Terrones. Es injusto su detención, es injusto su encarcelamiento, es injusto los argumentos por lo que le siguen el juicio, pero creen hacernos creer que es justo. Pero ellos no se dan cuenta, hermano, que el mundo entero, el pueblo peruano entero sabe que el juicio que se le sigue a Pedro Castillo Terrones es injusto, es ilegal, es inconstitucional, ¿o no? ¿O alguien tiene alguna duda? Ahora, algunos pueden decir: pero si la diferencia de detención fue de 10 minutos, eso no tiene nada que ver, porque antes, cuando lo detienen, él gozaba de la prerrogativa de inmunidad presidencial, que significa que no puede ser juzgado ni detenido. A él lo detuvieron cuando estaba en funciones, y eso se llama violentar la Constitución Política del Perú. Eso es un delito, pero detrás de este delito mayor, te apuesto, hermano, está la señora Keiko. Ella está. Al final, ahí van a llegar. Ahí van a llegar. Hay un periodista, yo siempre he dicho sobre el periodismo. El periodismo es una de las más nobles profesiones, pero también puede ser el más vil de los oficios. Hay un periodista de, ¿cómo se llama el programa que dirige Lucas? Exitosa. Hay un periodista de Exitosa que se llama Jesús Verde. Mira lo que dice este imbécil periodista. Jesús Verde, periodista de, ¿cómo se llama? Exitosa. Cuando en el momento, en la mañana, Pedro Castillo Terrones decía:
de que este juicio es un mamarracho jurídico, es una aberración jurídica, este señor declaró en sus redes lo siguiente. Dijo: no pierden nada si le colocan un bozal a Castillo. Un periodista de Exitosa, Jesús Verde, dijo: no perdemos nada si le colocamos un bozal a Castillo. Un periodista. Este es un pobre diablo, hermano. Es un pobre diablo. ¿Cómo diablos un periodista se va a expresar de esa manera? Pero ¿sabes por qué se expresó de esa manera? Porque seguramente está al servicio del fujimorismo, al servicio de la mafia, o te han pagado, pues, Jesús Verde. Estás verde realmente. Eres un pobre diablo, un pobre estúpido. Que le pongan bozal. ¿A ti qué deberían de ponerte? Un plátano en la boca. ¡Viva el Perú! Hermanos, sobre el juicio a Pedro Castillo Terrones, no solo es preocupación de los peruanos. La comunidad internacional ya levantó su voz de protesta. Estamos viendo, hermano, en Colombia, en Argentina, en México, dicen de que el juicio contra Pedro Castillo Terrones es por el odio visceral de los grupos de poder andino. ¿Ah? Y yo siempre he dicho acá, esos que se creen la raza aria, esos que se creen superiores a otros, es triste. Una cosa le voy a decir: el hábito no hace al monje. Los títulos académicos no hacen las personas. Hemos visto a los jueces serviles a los grupos de poder. Por eso siempre he dicho acá, hay muchísimos profesionales con doctorados por doquier, con maestrías por todo lado, pero siguen siendo imbéciles. Eso es la verdad. Y hermano, ese poder... Mira, otra cosa. La fiscal que denunció y que solicitó 34 años de cárcel y le grabó una reparación civil de 67 millones de soles al señor Pedro Castillo, estoy hablando de la fiscal Galinka Mesa Salas. Galinka Mesa Salas es gente de apego ¿a quién? A la ex fiscal corrupta Patricia Benavides Vargas, porque Patricia Benavides Vargas la nombró fiscal para acusar a Pedro Castillo Terrones. Y esta fiscal no hizo lo que hizo por órdenes de Patricia Benavides Vargas. Y esta misma fiscal, Galinka Mesa Salas, ha renunciado al Ministerio Público. ¿Por qué ha renunciado? Porque dice que ella creía que los jueces o los juicios no iban a ser tan duros contra Pedro Castillo Terrones. Para mí, el Ministerio Público debe citar a esta fiscal que ha renunciado. Debe citarla, porque esta fiscal Galinka Mesa Salas es parte de la mafia. ¿Por qué? Porque su hija de esta fiscal Galinka Mesa Salas es asesora de Dina Boluarte en este momento. ¿Cómo sé? Soy Augusto de Congas. ¿De dónde obtengo la información? Ahí, del más alto nivel. Ahí hay gente que quiere que se sepa la verdad. Señora Dina Boluarte, ¿usted sabe por qué contrató a la hija de Galinka Mesa Salas? Porque le hizo un favor para inventarle pruebas inexistentes contra Pedro Castillo Terrones, y le está pagando ese favor al haber contratado a la hija de esta corrupta fiscal fujimorista Galinka Mesa Salas, y hoy es tu asesora de primer nivel en el Poder Ejecutivo. Eso se tiene que esclarecer, ¿o no?
La pregunta es, hermano, todos los juicios que hemos visto o las manifestaciones de los testigos en el juicio contra Pedro Castillo Terrones, ¿los medios de prensa lo divulgan o no? Los medios de prensa han dicho que Marta Moyano fue la que ordenó cerrar el Congreso de la República. No. ¿Por qué no? Porque todos estos medios de prensa están al servicio de la mafia, están al servicio de los grupos de poder, ¿sí o no, Grupo Comercio? ¿Sí o no? Mira, imagínate si hubiese pasado con la gente de Pedro Castillo Terrones. ¿Qué le hubiesen hecho? Ya lo hubiesen crucificado. Pero como Marta Moyano defiende a los grupos de poder y está 20 años en el Congreso, ¿qué diablos ha hecho? ¿Qué diablos ha hecho Marta Moyano? Y encima pide respeto. Nadie te va a respetar, señora Marta Moyano. Si usted viniera a esta plaza, la gente te votaría no a piedrones, sino a escupitajos. Eso es lo que usted es, una escoria de la política, es un esperpento, ni siquiera es corrupta, esperpento de la corrupción. Y vas ahí con tu cara de buena gente, pero en el fondo eres malvada, mentirosa, manipuladora. Usted, señora Marta Moyano, usted cerró el Congreso para echarle la culpa a Pedro Castillo Terrones, por eso se inventa esos términos que dicen ordenó cerrar el Congreso de la República. Vivimos en un país, hermano, donde reina la ley de la selva, donde el más fuerte hace lo que quiere. Pero Pedro Castillo Terrones se está demostrando cada día que pasa que no hubo golpe de Estado. Esta señora, ¿cómo se llama? Leiva, ¿no? ¿Sabes dónde empieza? A ver, ¿cuándo empieza a caerse todo este montaje burdo? ¿Sabes cuándo empieza, hermano? Cuando Milagros Leiva, hasta que esta señora es bien fea por mi madre, hermano, y bien fea por mi madre, hermano, fea en todo. ¿Recuerdan cuando llamó al general del aire? O sea que el aire tiene general, el aire tiene soldados. General del aire. Te juro, esta señora en su corazón, hermano, tiene odio visceral al andino. Esta señora odia al andino, no puede ver al andino porque lo trata de bestia, de ignorante, de vergüenza nacional. Vergüenza da usted, señora Milagros Leiva. Usted no está ahí por sus méritos, usted está ahí porque sirve a los grupos de poder y siempre va a ser una vulgar servil. Eso es la verdad. Esta señora se equivocó, fue por lana y salió trasquilado. Esta señora se lanzó a una piscina sin agua y se fue de pepa. ¿Por qué? Esta señora pensando en hundir más a Pedro Castillo Terrones, ¿a quién invitó a su programa? A Nagasaki. A César Nagasaki. Invitó a César Nagasaki. César Nagasaki, a la pregunta de Milagros Leiva, ¿usted también está de acuerdo? ¿Qué dijo César Nagasaki? No, no estoy de acuerdo porque aquí no hubo rebelión, porque para que haya habido rebelión tenía que haber el principal elemento, que es el arma. Y no hubo armamento. Entonces sale un general, un estúpido general, un tombo idiota, un tombo imbécil, llamado Vicente Álvarez Moreno, dice que un papel es un arma. ¿Lo han escuchado o no? Este señor Vicente Álvarez Moreno reza a las 7 vírgenes y aún hay vírgenes, porque en un gobierno nacionalista usted es el principal responsable. Y si hubiera justicia, usted estaría sentenciado a 35 años de cárcel. Usted, Alfaro y Angulo, los tres, porque los tres complotaron, porque los tres están al servicio
del fujimorismo, porque estos tres están al servicio de la señora K de Fuerza Popular. Por eso ustedes complotaron, carajo, para fregar a Pedro Castillo Terrones, pero su ama y señora, la señora Keiko, ella es la responsable teórica. Ella, para mí, que ella ordenó. Así ha sido, hermano, porque hay un audio donde dice ella que debemos sacar a Castillo antes de diciembre, ¿recuerdan? Hay un audio que circula y nadie le hace caso. Por eso, hermano, si sentencian a Pedro Castillo Terrones, se demostrará, se coronará la más grande injusticia en el Perú. Entonces, un nuevo presidente tendría que indultarlo al día siguiente de asumir el cargo. Así va a ser, hermano, porque la mafia, ¿qué cosa busca en el fondo? Meterle preso para que todos podamos tomarlo como un ejemplo, para que todo aquel líder se levante o le haga frente a los grupos de poder o le traten de arrebatar el dominio en el Perú, pueden correr la misma suerte que Pedro Castillo Terrones. Pero ni siquiera eso debe hacernos retroceder, hermano. Por eso, compatriotas, valientemente el señor Pedro Castillo Terrones hoy en la mañana dijo, ayer lo dije yo acá, el objetivo era acabar con mi vida y la de mis hijos. Ahí está la manifestación de Pedro Castillo. O sea, ¿qué quiso decir? Querían matarlo a él y a sus hijos. Eso fue el objetivo. Y estos tombos, porque son tombos, ¿no? Porque apuntarle con un fusil de alto poder de fuego a niños, a un presidente, eso es un delito cuando está en funciones. Pero cuando se trata de enfrentarse a sicarios, a delincuentes, ¿qué hacen? Se hacen los cojudos. Esa es la verdad. Se hacen los cojudos, los ternas, cuando una vez asaltaron aquel Girón de la Unión, ¿recuerdan? Se llevaron, no sé, 3 delincuentes en moto, se llevaron plata, no sé, de una casa comercial. Ahí había como 5 ternas. Como los ladrones tenían armas, los ternas cobardes ni reaccionaron, se hicieron los cojudos y se metieron a las tiendas comerciales. Así son. Pero para figuritear, para apuntar con un arma de alto poder de fuego a una niña, a un niño, a un presidente sin armamento, eso es valentía, hermano. Eso es lo más estúpido, lo más cobarde que puede haber. ¿A dónde iba a ir Pedro Castillo? ¿A dónde iba a ir? Si todo el tránsito estaba cerrado. Pero tenían que hacer, pues, hijo, alarde del poder de la mafia. Esos tombos que detuvieron irregularmente, inconstitucionalmente a Pedro Castillo Terrones cuando aún era presidente de la República, esos señores también van a ser sentados en el banquillo de los acusados. Eso va a pasar. Esto no se va a quedar así, hermano, porque tenemos que demostrarle que la justicia está por encima de todo. Aquí cualquier uniformado no puede hacer lo que la regalada gana les da, y lo vamos a hacer, carajo, en un gobierno nacionalista para demostrarle que la democracia tiene poder, que la democracia puede administrar justicia y puede ser recta, dura. Eso lo vamos a hacer, hermano. ¿Qué le parece? Claro, pues, hermano, apuntarle con un arma a una niña en la cara, yo no le he dicho, lo ha dicho el policía, el escolta, el chofer, ha dicho bien claro en su manifestación en el Ministerio Público. 2 policías con pasamontaña, con armamento de alto poder de fuego, con fusiles, apuntaron el rostro de la niña y la cabeza del presidente. Y se ve o no, hermano, en los videos. Un poco más, carajo, traen un tanque T-55 o un Sukhoi artillado o un helicóptero artillado. Y lo que me da pena, hermano, es que el policía, ¿cómo narra estos hechos? Él dice que la niña lloraba, lloraba mucho y se abrazaba a su papá y le decía, papá, ¿qué está pasando?
El que tranquilizó todo eso era el chofer, el policía. Le decían, no pasa nada, no está pasando nada, pero los tombos se iban apuntando. Pero cuando ven un delincuente con arma, ¿qué hacen? Se hacen los cojudos y se van para meter palo a ancianas, para meter palo, carajo, para meter gas a los que protestamos, a los que damos la cara. Para eso son valientes, pero para enfrentar la delincuencia, ¿qué hacen? ¿Sabe por qué es eso, hermano? Porque estos tombos son civiles. Por eso, carajo, en un gobierno nacionalista, todo aquel que quiera vestir el uniforme de la Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas, requisito indispensable haber prestado servicio militar 2 años. Así va a ser, hermano. ¡Viva el Perú! Por eso, compatriotas, esperemos que el pueblo reaccione. Creo que están convocando una gigantesca marcha, no sé para cuándo. El Ágora Popular Augusto de Conga, vamos a estar ahí, hermanos. Porque la injusticia, hermano, debe ser extirpada, hermano, debe ser expectorada, porque la justicia debe ser para todos igual. Ya, compatriotas, gracias, hermano, muchísimas gracias por esa enorme sintonía, compatriotas. Muchas gracias. Augusto, llámale la atención a esa congresista Adriana Tudela y hay que decir